El pecado original de Takopi es una obra muy oscura, muy desesperanzadora y con paneles muy complicados de digerir. Esto fue lo que escuché mientras terminaba de leer Berserk, entonces me llamó la atención porque ya el manga de Guts estaba siendo una lectura muy compleja de analizar. Así que como un enajenado mental me puse como propuesta leer este manga después de terminar Berserk. Gracias a Dios no lo hice inmediatamente. Esta historia se ha sumado a mi pila de manga que me ha dejado pensando un largo rato en silencio justo después de terminar el último capítulo. Tengo muchísimas opiniones al respecto e inclusive tuve que pedir el apoyo profesional a una psicóloga certificada para que me aclarara un par de cosas. Pero más allá de eso, para mí, el pecado original de Takopi es una historia que representa la realidad de muchos niños. La premisa de este manga se nos puede hacer muy conocida. Es Doraemon, solo que más depresivo. Un extraterrestre es enviado a la Tierra para investigar el comportamiento de los humanos y llevar la felicidad a aquellos que lo están pasando mal, utilizando gadgets u objetos altamente tecnológicos que solamente podríamos definir como mágicos. Solo que el primer ser humano en toparse con este alien es la niña más maltratada del pueblo. La historia de Shizuka es una tragedia que involucra muchísima presión por parte de sus padres, pero una presión involuntaria. Podríamos decir que ella es la víctima de las decisiones que ellos han tomado. Su padre la abandonó para formar otra familia, y su madre, siendo trabajadora sexual, desaparece por las noches, el único momento del día en el que podría pasar tiempo con su hija. Y esto da pie a que en su escuela ella sea tachada con palabras hirientes, refiriéndose a lo que hace su madre, además de un maltrato físico y psicológico por parte de Marin, su compañera de escuela, que la culpa a ella por la aventura que tuvo su papá con su mamá. Y a raíz de esto, sus padres están atravesando un divorcio. Y a lo largo del manga podemos ver cómo ella lidia con su frustración de manera muy agresiva hacia Shizuka, culpándola de todo, hasta llegar al punto de quitarle de las manos lo más preciado que tiene ella, lo que la mantiene aferrada a la esperanza, su perro Chapi. Y luego tenemos a Asuma, un chico que vive constantemente bajo la sombra del prestigio de su familia, con las exigencias de su madre por los cielos y comparándolo constantemente con su hermano mayor. Ahora quiero que discutamos un poco el perfil psicológico que tienen estos tres personajes un poco más a fondo. Y para eso quiero que Aileen, la psicóloga, y mi esposa, pueda darnos un poco más de contexto y aclararnos el por qué lo que viven estos personajes lo pueden llegar a vivir muchísimas personas. Empecemos por definir qué entendemos por abuso. Son aquellas conductas de maltrato que generan malestar, inseguridad y angustia en las personas afectadas a través de todas esas diversas formas de agresión como violencia física, emocional, sexual o incluso económica. Podríamos pensar que la violencia solo sucede fuera de los hogares, pero lamentablemente sucede también dentro de, incluso a través de esas personas cuidadoras, familiares o más cercanas, que son las que más pueden dejar una huella emocional. Algo importante es que no todos los abusos son planificados o son intencionados. Muchas veces responden a modelos de comportamiento aprendidos, a situaciones de desgaste en algún contexto o incluso a problemas personales que de pronto se llevan también a una familia o a una comunidad a raíz de eventos en los que no tenemos los recursos o las herramientas para manejar la situación de la mejor manera. Sin importar el origen o si fue realmente planificado, la secuela emocional es importante e incluso puede arrastrarse durante diferentes etapas de vida porque al final marca la identidad, marca la manera en la que gestiono mis emociones, cómo me relaciono con otras personas, y por eso es que el abuso infantil puede ser aún más grave o más complejo porque es una persona que está construyendo su identidad, construyendo su motivación, su plan de vida, y cómo en un espacio donde no me siento seguro, donde no me siento segura, voy a realmente construir quién soy o incluso cuál es la versión que estoy teniendo de mi persona o de esas personas que se supone están para cuidarme o ser mi red de apoyo, y al final son quizás quienes incluso generan ese malestar o esa agresión en mi vida. Por eso es que la violencia es tan compleja a la hora de prevenirla o de realmente resolver estas situaciones, porque son un comportamiento aprendido que se va a repetir. Incluso tenemos niños que son agredidos que van a ser esos futuros padres, profesores o adultos que van a generar un daño en otras personas porque simplemente no conocen otra manera de comportarse en sus vidas. Porque al final no somos un adulto separado del niño o del adolescente, somos una persona
persona que en todas sus etapas de vida aprendió a comportarse de cierta manera y nos cuesta mucho dejar atrás ese niño que fue herido o ese adolescente que fue incomprendido, y por eso vemos muchos adultos que de pronto resuelven las cosas de la manera más inadecuada o más dolorosa porque simplemente siguen en el fondo teniendo esas heridas desde hace muchos años. Esto no quiere decir que si viví situaciones de violencia o abuso, el resto de mi vida tendré que estar atrapado en esos ciclos o ser yo la persona abusiva, porque siempre que reconozcamos estas situaciones y podamos trabajarlas, es posible cambiarlo, y lo más importante, todos merecemos una vida en la que nos sintamos seguros y fuera de cualquier tipo de violencia. Lo complejo de la violencia es que tiene muchas variables y no siempre son tan fáciles de reconocer o de observar. Incluso puede que pasemos una situación de abuso y años después nos demos cuenta que realmente era abuso, porque no son solo golpes o cosas ruidosas o golpes alrededor. También hay muchos abusos que se llevan en silencio y en soledad, y al final esos son los más pesados. Porque en la crianza también puede haber muchísimo abuso, y no necesariamente con una mala intención. Un padre puede tener la mejor intención de guiar a su hijo, de hacer que tenga la mejor excelencia en cada área de lo que hace, pero al final verdaderamente un 100 en un examen no quiere decir que la persona sea totalmente inteligente o esté preparada. Lo que sí es cierto es que al final, si nunca cumplo una expectativa o estoy rodeada de expectativas muy altas, voy a empezar a generar una inseguridad, un miedo a fracasar. Incluso podría cuestionar si el problema soy yo o si no soy suficiente, y todos estos miedos, que tal vez tenían una buena intención en un principio, al final generan otro montón de situaciones de abuso y dificultad. Y en los niños hay que tener muchísimo cuidado porque hay extremos. No es lo mejor que seamos sumamente exigentes, pero también afecta muchísimo esa mirada ausente de un papá que ni siquiera sabe si tenés examen, o qué te gusta, o qué cambios hay últimamente en tu círculo, porque al final eso no es solamente exigir, es simplemente dar por hecho que la persona no está o no está aportando algo en la familia, y esa es la imagen que esta persona está recibiendo, que es alguien invisible, que no merece atención. Es común que las personas piensen que hasta que seamos adultos vamos a tener ansiedad, depresión o algún trastorno psiquiátrico. Lo que no saben es que cada vez es más frecuente que los niños, incluso antes de llegar a la adolescencia, tengan ya muchas dificultades para regularse a nivel de ansiedad, de insomnio, o incluso en medio de la tristeza y la frustración pueden perder las ganas de continuar con su vida o autolesionarse. No sé si las personas se han puesto a pensar qué es lo que lleva al límite a alguien, porque se supone que todo nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir, para resolver, para buscar lo que necesitamos, pero el nivel de desesperación y frustración al que una persona llega para que realmente toda esa fuerza vital no esté, o incluso no encuentre una motivación o una posibilidad para continuar, para pedir ayuda, para salir adelante, es porque realmente ya todos sus recursos se agotaron. Recursos personales, al no sentirme capaz, al no encontrar maneras de comportarme, recursos sociales, al no considerar que podría apoyarme en alguna persona o no sentirme lo suficiente para realmente tener ese espacio de apoyo o de pedir ayuda, incluso los recursos también de sentido de vida, no visualizarme, no ver que continúa, qué es esto que me esperan unos años o que me gustaría construir, porque simplemente el agotamiento emocional es demasiado y no es posible continuar. Estando en un proceso de desesperación a tal punto, es súper importante recordar que el hecho de que nos sintamos de alguna manera al día de hoy no quiere decir que esas emociones van a continuar de la misma manera. A veces la frustración de sentirnos tan mal y el pensar que no hay otra salida o no hay otra posibilidad nos hace sentirnos ahogados o sin esa posibilidad de movernos, pero es importante moverte en las posibilidades que tengas. Si hay una persona con la que podrías hablar, si puedes buscar ayuda profesional, porque no es lo mismo que alguien realmente te pueda escuchar o asesorar en lo que estás pasando. Incluso conectar con esas pequeñas cosas que en algún momento sí traían alegría o sí traían esa tranquilidad y quizás las hemos dejado de hacer. Y también ese camino podría ser un podcast de autoayuda, un libro de psicología o cualquier otro elemento que realmente te ayude a tener un poco más de información especializada justamente para las situaciones que estás pasando, porque realmente no estamos solos, pero en ese momento se siente como una situación que nadie podría comprender o que no podría solucionarse de ninguna manera. La salud mental no discrimina.
y nos acostumbramos a que solo le pasa a personas con una edad avanzada, sin ver que incluso los niños o los adolescentes a veces pasan por situaciones hasta más pesadas o en las que no tienen todavía las herramientas emocionales o sociales para poder resolver esa situación, porque no es normal que una persona simplemente cambie de un día a otro o pase por procesos emocionales en los que realmente no logre salir adelante. Ahora que hemos hablado un poco del contexto humano de esta historia, me gustaría que nos preguntáramos cuál es el rol de Takopi en el manga. Takopi es un extraterrestre proveniente de Happy Planet, o el planeta de la felicidad, que llega a la Tierra con la misión ingenua de hacer feliz a todos, usando gadgets tipo Doraemon. Sin embargo, al encontrarse con Shizuka y su entorno abusivo, su intervención genera consecuencias trágicas. Esto ya lo mencioné al inicio, pero hago énfasis en la premisa sencilla de este personaje porque lo que desencadena no puede ser más complejo. Takopi es quien detona la cadena de eventos en la historia. Sin él, las tensiones de los personajes seguirían, pero quizás de forma más silenciosa. Sus acciones bien intencionadas solo empujan la historia hacia los momentos de mayor violencia y desesperación. Takopi no comprende las dinámicas de abuso, culpa o moralidad. Esto lo convierte en un espejo que refleja lo absurdo y cruel de ciertas realidades humanas. Y aunque quiere ayudar, Takopi no entiende el peso de sus decisiones. Este contraste entre la intención y consecuencia es clave, porque la inocencia no lo exime de la responsabilidad de sus actos. Para mí, este manga, que tiene muchísimos mensajes y simbolismos, se engloban en un solo concepto, y ese es el de la ayuda malentendida, representada como las buenas intenciones sin comprensión del contexto, y esa ayuda solo puede empeorar una situación. Esto lo podemos ver en la vida real, en ONGs mal informadas, intervenciones políticas externas en países que ni siquiera se conoce su cultura, o la ayuda paternalista que ignora la realidad de su propio niño. Takopi cree que gadgets o soluciones mágicas pueden borrar el dolor, pero la historia muestra que las heridas humanas profundas no desaparecen con atajos. En realidad, esto refleja la tendencia a buscar soluciones rápidas para problemas sociales, emocionales o personales. Creo que es por esto que hay tantas personas que piensan en un escapismo como el alcohol o la marihuana, porque son soluciones rápidas en el momento y te anestesian de tu realidad, pero una vez ese efecto se va, nada ha cambiado. Este personaje es el espejo ingenuo en el que la humanidad ve sus propias contradicciones. Queremos curar el dolor, pero a menudo lo negamos o lo simplificamos. Buscamos ayudar, pero muchas veces lo hacemos sin escuchar. En este sentido, Takopi no es solo un personaje adorable y trágico, es la representación de nuestras buenas intenciones mal encaminadas, y el recordatorio de que la verdadera ayuda requiere comprender tanto la herida como a quien la aporta.